Daremos la palabra, por favor, a su colega, doctor Freddy. Adelante, tiene la palabra y explíquenos, por favor, qué caso ha leído. Bueno, ante todo, muy buenas noches, distinguida doctora, asimismo a todos los colegas del Interior y de La Paz. Cabe aclarar, doctora, que se ha leído la sentencia constitucional 01-110 quebrado 2010 pionere, ¿no? Y relacionado a lo que es el aspecto contextual, estamos hablando de una acción, de una extinción de una acción penal, cuyos derechos que han sido vulnerados, hablamos del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que esto data, ¿no? Con la Constitución de 1967, ¿no? Con más contextualizando, trata de la desaparición por la década de 1971 y 1972 durante lo que es la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Y de la misma manera, para iniciar, me voy a adherir a lo manifestado por lo que es la sentencia constitucional, en tal sentido deniega la tutela y asimismo aprueba la resolución que se ha dado dentro de lo que es esta sentencia constitucional, ¿no? Asimismo, el análisis que se realiza, ¿no? Y la relación que debería existir con lo que es el derecho civil, en este caso estamos hablando, ¿no? Ya que se trata de lo que es una acción penal, no tomar en cuenta el aspecto de lo que es el bloque de constitucionalidad, lo que establece el artículo 410, ¿no? Parágrafo 2. Y también no ocurre de que es necesario ver este aspecto fundamental toda vez de que guarda, ¿no? Recalco relación con lo que es el derecho civil y lo que debemos tomar en cuenta el aspecto del bloque de constitucionalidad, distinguida doctora. Muchas gracias. Una preguntita para su colega, el doctor Freddy. Por favor, indíqueme en esta sentencia constitucional el bloque de constitucionalidad que señala el tribunal de ese entonces. ¿Por qué compartimentos estaría compuesto? ¿Cuáles son las Estaríamos, unidades que componen el bloque a partir de de esta sentencia, que es una sentencia muy importante y que la pueden utilizar pues en la vida del litigio profesional? Y es una sentencia sin precedentes que va a configurar el bloque de constitucionalidad de manera precedente y anterior a lo que instituye el texto constitucional de 2009. Adelante, ¿de qué está conformado? ¿cómo no, mi estimada doctora, no? Primeramente, no, se ha dado una sentencia, los recurrentes ahora accionantes han planteado, ¿no? El aspecto de lo que es, ¿no? Una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, ha dictado sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando de que el Estado boliviano debe atender esta causa más daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, uno ha sido ese aspecto fundamental que ha declarado lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ha dictado sentencia. Y asimismo, el bloque de constitucionalidad, como estamos en la década de lo que es 2009, el 2010 estamos en la transición de lo que es la constitucionalidad. En ese sentido, se ha tomado en cuenta ese aspecto fundamental de lo que es el bloque de constitucionalidad con relación a lo que son los tratados y convenios internacionales a la cual el Estado se ha adherido. Entonces, en términos sencillos, ha sido lo que es, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado una sentencia, ¿no? Y más al contrario, el artículo 410, parágrafo 2, nos habla de esos extremos, pero de acuerdo a la jerarquía normativa, ha prevalecido lo que es la constitución política del Estado, distinguida doctora. Ya, muy bien, doctor. A ver, para que más o menos quede claro esto, el bloque de constitucionalidad ha tenido una evolución en nuestro derecho boliviano. El bloque de constitucionalidad antes de la Constitución de 2009 no se encontraba expresamente regulado en nuestras constituciones.
De tal manera que el extinto Tribunal Constitucional que teníamos anterior al 2009 ya comenzó a configurar en su jurisprudencia cómo tendría que estar conformado este famoso bloque. De tal manera que este bloque tiene un origen o nace, podríamos decir, de la jurisprudencia del TCP. Y luego posteriormente ya es pues acoplado, si usted quiere, insertado con algunos matices en el texto constitucional de 2009. Entonces, esta sentencia es importante. ¿Por qué? Porque nos dice justamente que este bloque de constitucionalidad va a estar conformado no solamente por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, sino también por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos importantes, transversales en nuestro ordenamiento para buscar la aplicación y la protección de los derechos humanos. Derechos humanos que pueden estar contemplados en el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en toda la gama de tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales Bolivia forma parte. Ahora bien, viene ya el texto de 2009 y es ahí donde ya se inserta justamente en el artículo que usted ha señalado lo que es el bloque de constitucionalidad, donde nos dice que está conformado por lo que son los tratados en materia de derechos humanos y por lo que es los pronunciamientos de estos organismos supraestatales. Pero a estos dos puntos hay que agregarle también las sentencias de la Corte, ¿no? Ahí va, digamos, un poco la importancia que presenta justamente esta sentencia que había dado como opción optativa, como algo optativo para que usted pueda revisar, leer, empaparse de ella y también poder utilizarla a diario. ¿No es así? No olvidemos que también existen concepciones restrictivas y otras amplias sobre bloque de constitucionalidad. Seguramente la próxima semana que ya entremos un poco al tema del control de convencionalidad, el próximo sábado, vamos a poder ver algunos elementos referidos a ellos. Hay algunos autores que nos dicen que el bloque de constitucionalidad solo está conformado únicamente y exclusivamente por los tratados y los pronunciamientos de organismos supranacionales. Hay otros que son más amplios, otros autores que son más amplios que nos señalan que está conformado no solo por tratados, por estos pronunciamientos de organismos supraestatales y además por las sentencias de la CIDH, sino que además hay otro compartimento del bloque de constitucionalidad que estaría conformado por valores, principios, ¿no? Este sustrato axiológico que tiene nuestro texto constitucional. Ahí puede ver entonces dos posiciones diferentes en la doctrina, donde una es restrictiva para poder entender y comprender de qué se encuentra conformado el bloque de constitucionalidad y otra que es más amplia, donde inclusive formaría parte del bloque toda esta gama, ya le digo, axiológica de principios y de valores. Muy bien, muchas gracias. Ahora adelante, por favor, a su colega, doctora Gutiérrez. Tiene la palabra, por favor, adelante, enciende el micrófono. Doctora, buenas noches. Colega, buenas noches. Voy a explicar de de la sentencia constitucional 0110, quebrado 2010. También el accionante también del amparo constitucional, a lo que he visto, también se sostuvo que se negó en este caso. ¿Por qué? Porque con estos parámetros de este objetivo, ¿no? De la que se vulneró la garantía al ser juzgado en un plazo razonable, ¿no? Ya que el Tribunal Constitucional denegó también la tutela bajo el argumento de que dicho enjuiciamiento, bajo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que esto inequivocadamente, esta sentencia, también se puede decir por la naturaleza y efectos, esto no se encuentra por debajo ni de la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque también hay normas jurídicas
sino por el contrario, que forma de un bloque, como usted ha mencionado, de constitucionalidad a partir de este principio de supremacia, ¿no? Que en este bloque son fundamentadoras y informadoras de todo el orden, de un orden jurídico, ¿no? Entonces, en esta vigencia de esta plena del Estado constitucional, también enmarcó también el sistema interamericano de la protección a los derechos humanos. Bueno, si bien esta sentencia es también plenamente a una sentencia de la Corte Interamericana del Bloque de Derechos Humanos, donde no se resuelve también el fondo del asunto, pues en la Corte ha establecido también la obligación del Estado boliviano a una investigación, ya que esto que se respete, ¿no? Los derechos humanos donde han sido procesados. Por lo que en este proceso penal, o sea, en referencia, se hace menos exhortarse, ¿no? De los órganos jurisdiccionales y además tiene una persecución, o sea, penal, ¿no? A una celeridad debido al caso bajo de advertencia, ¿no? De incurrir en esta responsabilidad, ¿no? Entonces, entonces la Corte Constitucional, como se ha establecido también, o sea, ha encontrado en Colombia, donde también hubo este bloque de constitucionalidad, ¿no? A partir de esta integración normativa, también, o sea, en la interpretativa, también en Bolivia se ha desarrollado también la integración de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco no puede ser, o sea, no vía normativa, ¿no? Como se menciona, ¿no? Como ha dicho mi colega en el artículo 410, en párrafo 2 o 256 en la primera parte de la Constitución Política del Estado, si bien dice ahí, no puede ser interpretativa, es decir, en el artículo 13 en el Constitución Política del Estado también, ahí menciona también los derechos y deberes consagrados de esta Constitución, ¿no? Donde está tratado también de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, ¿no? Por Bolivia, pero si bien lo ve en el artículo 256, también dice en la segunda parte, en la misma norma fundamental, donde se entiende, si bien los derechos fundamentales se interpreten estos tratados de derechos humanos, donde tienen conforme, ¿no? A las cortes, tribunales, comités de derechos humanos que también esto establecen, ¿no? De 6 meses, ¿no? Del amparo constitucional. A todo esto, eso es a lo que he entendido de esa sentencia, doctora. Muchas gracias. Bueno, anotada su participación, lo importante es que revise, que lea y vaya teniendo ya una postura, ¿no? Esta sentencia le va a servir en la vida práctica, en la vida profesional. Hoy en día está muy de moda y les van a escuchar a sus siguientes docentes hablar del famoso bloque de constitucionalidad, del famoso control de convencionalidad. Entonces, son herramientas que se les está otorgando para que utilicen en su vida práctica profesional, ¿ya? Con que lea, tenga una interpretación, pues en esto es suficiente, ¿no? Adelante, el doctor Moyo, su colega Moyo, por favor. Bueno, anteriormente, antes Ahora del sí. receso, ¿no? Buenas Ah, noches, ya. doctora. Buenas noches a Un los poquito, compañeros. ajustele su conexión a internet, adelante. Sí. ¿Me escuchan, doctora? Ya. Y, ya, déjenme ver. Ahora sí me estoy moviendo para tener una mejor señal. Sí, sí, muévase, Ya. por favor, Y yo adelante. he analizado esta situación pasa en relación a sí, sobre un poder otorgado. Ahora sí, doctora.
Ya, adelante. Mejor si se pone muy, muy cerca, ¿no? De su Hola, cobertura. Ya, adelante. ¿me escucha, doctora? Con Bien, listo. Ahora sí. interferencia, pero trataremos de escucharle. Adelante. Ya, dice sobre el análisis de un poder otorgado por el poderante en relación a la autonomía de la voluntad. Aquí más va una reflexión para los que dan poderes. Hay que leer y releer siempre lo que ¿Y video hasta cuándo? Después, ¿hasta mañana o el refiere 17? o escribe Video esta mañana. Por si las moscas. Es lo que dice trabajo práctico, ¿no? nosotros Bueno, en general lamentablemente, damos las doctor, bases lamentablemente no podemos escuchar, ¿no? Creo que está fallando lamentablemente su y internet. solamente es eso. Vamos a cortar el Eh, micrófono. No se le puede escuchar lamentablemente, doctor. Mil disculpas. Trate por favor de ponerse en otra posición o también de escribir directamente en el chat, ¿ya? Escriba directamente en el chat la posición que usted tiene justamente del auto supremo que hemos puesto en análisis. Los otros colegas que van ingresando, no sé, en este momento quisiera identificarlo a su colega que lo encontré hablando con micrófono. Le voy a reiterar el pedido. Apague su micrófono, por favor, ¿sí? Porque es un perjuicio para nuestra grabación y es un perjuicio para sus demás compañeros, ¿ya? Además, puede ser sujeto también de llamada de atención. Por favor, apague su micrófono, ¿ya? Entonces, en este sentido, nuestro colega Moyo, por favor, no se le escucha. Intente escribir en el chat cuál es la posición que tiene al respecto. Y los demás colegas que están ingresando, que están viendo qué actividades hacemos o están viendo qué tareas habían, háganlo, pero con el micrófono debidamente apagado por respeto entre todos nosotros, ¿ya? Doctor Juan Carlos Flores tiene la palabra. Buenas tardes, doctora, y a todos los demás colegas. Respecto al foro, mi persona ha elegido el análisis de la sentencia constitucional 0110 quebrado 2010 R, de fecha 10 de mayo del 2010. Evidentemente, en esta sentencia claramente nos muestra, ¿no? En el contexto en el que está basado esta acción de amparo, ahora anteriormente interpretada como amparo constitucional, en el cual la parte recurrente ha señalado sobre la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica que estarían previstos en el artículo 178, parágrafo 1 de la actual Constitución Política del Estado. Asimismo, habrían señalado la vulneración a la legalidad como pilar esencial del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Dicha interposición la ha hecho en contra de los vocales de la Sala ah, Primera de la misma Corte Superior. En ese entendido, haciendo el contexto en el cual va referido, claramente refieren los recurrentes que lamentablemente la sentencia del 2000 que le da en primera instancia el auto 04-2005, en el cual el juez quinto de partido liquidador extingue la acción penal en favor de los recurrentes, pero posteriormente la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Santa Cruz revoca dicha determinación, señalando de que no se daría curso a la extinción de la acción penal en favor de los recurrentes. Y a raíz de eso se hace una interpretación sobre la norma constitucional al respecto de lo mencionado. En la norma podemos ver que para dicha interpretación se han tocado varios factores. Uno, la misma constitución política del Estado,
que habla referente a la extinción de la acción penal o de los beneficios que podría tener o llegar a un alcance de la extinción de la acción penal. Asimismo, para hacer un análisis y sustentar el precepto de la no extinción de la acción penal. En su momento, los magistrados han recurrido a que se han apoyado en las normas de la CIDH, que evidentemente y lo toman a la CIDH como una norma supra, que son vinculantes inclusive por encima de la Constitución del Estado, y bajo ese parámetro han tocado también otro tipo de normas, como ser la Convención del Sistema los miembros consideran que Bolivia, un Estado, al ser miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad por consecuencia de aplicar dichas normas. En función a estos y en mérito a las disposiciones invocadas, resuelven, ¿no? Y se apoyan, por lo tanto, en aprobar la resolución 13 de 2007 y denegando la tutela solicitada en la presente sentencia. Como se puede advertir en la sentencia, nos muestra y nos hace hacer un análisis profundo de que el Estado boliviano, al suscribir los tratados inherentes, todas las normas los vuelve vinculantes para su aplicación. Y además nos refiere también, y lo que habíamos avanzado ya en materia, conforme dice el artículo 140 de la Constitución Política del Estado, que nos habla del bloque de constitucionalidad. En el mismo refiere de que en este bloque de constitucionalidad también deberíamos observar este tema de los tratados internacionales, que sí está dispuesto en la Constitución Política del Estado. Asimismo, nos hace referencia a los principios y valores que tiene también ya descritos y reconocidos por la Constitución Política del Estado. En ese mérito es que se da este fallo, pero ya hemos visto anteriormente, doctora, y que si bien tenemos una constitución política del Estado que marca y da lineamientos a la norma jurídica y a todas las leyes que posteriormente se van haciendo o se van elaborando en el Parlamento, no es más siempre de velar y ver estas normas internacionales y hasta qué punto es su alcance. Conforme lo que había comentado, lamentablemente a nivel internacional, y eso se ve a partir de las nuevas tecnologías, de que vamos a tener que uniformar inclusive muchas normativas que van a implicar eh, que básicamente vayamos, ya que vivimos en un mundo de constante cambio y se van rompiendo, se va a advertir en este caso las, inclusive el ámbito de la vida, ya se van haciendo común el uso del TOC, etcétera. Nos acerca y rompe las barreras que antes se tenía con relación a inclusive a las fronteras. Ya inclusive a lo largo de en este periodo de tiempo, después de la pandemia, se han adquirido modismos y a veces costumbres de otras regiones que antes no las teníamos, que están de nuestros países cercanos, ¿no? Algunos estados cercanos que están a nuestro alrededor. Vamos adoptando como bolivianos, vamos introduciendo un nuevo tipo de costumbres, nuevo tipo inclusive hasta de delitos tienen que ser regulados. Y así como tienen la legislación de los países
de nuestros países vecinos. Y de cierta forma vamos ya tratando de informar y siempre se ha hablado del hecho de que tiene que haber ya un ente rector por encima inclusive de nuestra constitución política del Estado, que finalmente vayamos cuando no responda el ordenamiento jurídico del Estado boliviano, se pueda acudir a estas instancias con la finalidad de garantizar y, bueno, a acceder a los derechos que eh, que están reconocidos en las normas supranacionales y se puedan aplicar en este ámbito. Y es por eso que en este análisis que ha hecho los miembros del tribunal, evidentemente se ha visto, ¿no? Que han aplicado ese bloque de constitucionalidad, han aplicado también un análisis de las normas, de los convenios y tratados, y en función a eso, a esas premisas, también se ha llegado a esta interpretación bajo el principio de que se debe garantizar, como se había mencionado, el principio del derecho a la vida, a no sufrir torturas, vejaciones, etcétera. Y es por eso que se ha decidido en la no extinción de la acción penal y seguir hasta que se llegue a una sentencia en este proceso, ya que no habría la imprescriptibilidad. Bajo ese argumento es que se estaría llegando a la resolución de este fallo. ¿Y qué es lo que recomienda entonces? Que se llegue a una sentencia y no se dé curso a una extinción de la acción penal. Evidentemente, dicha sentencia nos va a servir bastante, ya que no solo nos refiere a este tipo de delitos, hay otro tipo de delitos que también, y hay muchas veces los colegas a veces planteamos extinción de una acción penal, pero no tomamos en cuenta lo que dicen las normas internacionales o los tratados internacionales que ha suscrito nuestro Estado miembro, que ya son carácter vinculante. Entonces, muchas veces simplemente nos apoyamos en las sentencias constitucionales internas que existen en nuestro Estado, pero olvidamos del análisis de las normas supranacionales, un elemento que pueda fortalecer cualquier incidente o excepción que podamos plantear al futuro. En síntesis, ese sería un análisis mío y bueno, conforme en la capítulo final, sí, los tratados internacionales y las normas supra siempre llegamos a aplicarla de alguna manera y no podemos ir en contra de dichas normas porque también nuestro Estado también sería sancionado, ¿no? Si es que nosotros, a pesar de haber ratificado, hemos incumplido dicha norma y hemos hecho contrariamente a lo que se ha dispuesto, siendo de que al ratificar nuestro Estado miembro ya adquiere pues un carácter vinculante las normas internacionales que vayamos a suscribir. Muy Entonces, bien. ese es mi análisis que Muchísimas, hice. muchísimas Gracias. gracias, doctor Flores, le agradezco. Ya tiene anotada su participación. Yo difiero en lo que usted dice. Creo que no se puede quitar, no se puede eliminar o podríamos decir disminuir o usurpar la soberanía de los estados por parte de entidades supranacionales que no han sido elegidas por voto popular. ¿Y ello por qué? Porque nos va a quitar libertades como ciudadanos libres de nuestra nación, ¿no? Entonces, en este marco, por favor, tomaremos en cuenta ello, ¿ya? Y por lo demás, a ver, usted un poquito me ha hablado, usted un poquito nos ha hablado, ¿no? De este temita referido a esta sentencia constitucional, y resulta que esta sentencia constitucional deviene justamente de una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso Ibsen Cárdenas Ibsen Peña. Les voy a dar para la siguiente sesión, ¿ya? Doctor Chanes, tiene la palabra.
Sí, muy buenas noches, doctora. Sí, lo voy a hacer bastante concreto, creo que todos ya han hablado también su persona. A ver, por lo menos yo he entendido de la sentencia constitucional, la 110/2010 del 10 de mayo. Bueno, del caso ya lo han hablado los compañeros, ¿no? Se trata de un proceso penal en la cual se hubiese determinado una privación de libertad en contra de los demandados. Bueno, el detalle es de que si hubiese llegado a prescribir, ¿no? Si más no me equivoco, y si hubiese revocado por el Tribunal de Alzada y este hubiese subido, hubiese derivado en la acción de amparo constitucional. Ahora, por lo menos de la lectura que yo he dado, lectura y como también lo han mencionado los anteriores colegas, se hace un análisis exclusivamente de lo que establece el artículo 410, ¿no? El cual establece que, bueno, esta supremacía constitucional, ¿no? La cual establece que debe tomarse en cuenta la constitución política del Estado, los tratados internacionales, las leyes nacionales, los decretos, ¿no? Y en ese ámbito se toma en cuenta que tomando en cuenta los tratados internacionales, también se toma en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica, como también las sentencias que vayan a emitir esta instancia, ¿no? Entonces, en mérito de eso, se ha hecho alusión a ese argumento para tomar en cuenta aquellas sentencias que derivan o que son, que emite esta instancia para que pueda ser utilizada por los órganos que son parte de esta Corte Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y también debemos establecer de que también las autoridades judiciales en Bolivia también deben apegarse y también tienen que aplicar en todas las resoluciones todas estas sentencias que vayan a emitir por la Corte Interamericana, siempre tomando en cuenta este bloque de constitucionalidad, ¿no? Siempre haciendo prevalecer la primacía constitucional, aquellos deberes, garantías que tienen todas las personas, ¿no? Simplemente ese es mi aporte, doctora. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Anotada su participación. Doctor Herrera, tiene la palabra. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, con referencia a la sentencia constitucional 0110, quebrado 2010, el bloque de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional hace referencia a todo lo que en estas clases nosotros hemos ido tocando y es muy importante establecer los fundamentos de un debido proceso, de la legítima defensa, de la prescripción, en este caso que habla el tribunal, que establece que no siendo el Estado boliviano habiéndose allanado a resarcir los daños a las víctimas de la desaparición forzosa de las personas en las épocas de la dictadura, esto no quiere decir que el proceso no deba continuar y no deba llegar a una sentencia fundamental para que nuestro sistema judicial cumpla con los preceptos, principios, garantías y derechos de todas las personas, no solamente de las víctimas, también de los sindicados o en este caso de los imputados. Al solicitar la prescripción de la acción penal y estableciendo que ha habido artículos o disposiciones transitorias entre el antiguo Código de Procedimiento Penal y el actual. Sin embargo, ahí también se tiene que aplicar el bloque de constitucionalidad. No quiere decir que pasar de un sistema a otro genere indefensión o genere impunidad. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara al establecer y recomendar al Estado boliviano de que se debe llegar a concluir un proceso, ya sea en un sistema anterior o un nuevo sistema, se deben establecer una congruencia de ambos sistemas para llegar a una finalidad, es decir, a una sentencia. El proceso debe continuar y se deben establecer los lineamientos para que estos procesos no queden en el vacío. Esto debido a los problemas que ha habido tanto en la época del 70, del 80, tanto en Argentina, en Bolivia y bueno, en toda Latinoamérica con personas desaparecidas, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están esas personas fallecidas, ¿no? No sabemos.
Y la Corte muy bien establece que ese dolor que sienten esas personas deben encontrar algún tipo de respuesta a través de una sentencia jurídica. Es por eso que la Corte le recomienda al Estado boliviano que todos sus procesos, ya sea a través de leyes transitorias, deben continuar y deben llegar a una sentencia final. Esa es mi participación, doctora. Muchas gracias. Excelente, doctor, excelente el análisis, muy bien hecho, muy objetivo y pues muy coherente el análisis que usted ha hecho, anotada su participación y evidentemente nos ha deslindado un poco este tema referido a pues la desaparición forzada de personas y este tema justamente de la CIDH. Voy a estarles pasando el fallo de la Corte Interamericana, el fallo es Ibsen Cárdenas, Ibsen Peña, un caso muy sonado de la jurisdicción interamericana donde se encuentra pues el Estado boliviano, ¿no? En contra del Estado boliviano, precisamente para que puedan de alguna manera casar con el análisis de esta sentencia constitucional. Le agradezco, doctor Herrera, ya tiene su calificación. Y pues estamos ya avanzando. A medida de que sus compañeros, colegas vayan hablando, por favor, de fondo estoy pasando las láminas de la presentación que usted puede ver, que se llama garantías, en este caso jurisdiccionales, ¿ya? En este sentido, entonces, le agradezco en este momento a su colega, al doctor Moyo, que a través del chat también nos hace conocer cuál es el punto de vista, cuál es la perspectiva que tiene precisamente de esta sentencia. Y vamos a analizar además, por favor, la sentencia del caso Ibsen Cárdenas, Ibsen Peña, el control de convencionalidad y posiblemente una acción de amparo más la siguiente semana. ¿Ok? Entonces aquí pueden ir viendo a medida que participan sus compañeros las láminas que también las voy a cargar al sistema para que usted tenga todas las presentaciones. Recuerden que la próxima semana, el próximo sábado, va a ser nuestra última sesión de 13 horas a 17 horas, ¿sí? Y ya les estaré dando en el transcurso de la semana las lecturas de las sentencias y de los casos que debemos pues aplicar para esta próxima sesión. Tengo tres participaciones en este momento de la doctora Jessica, de la doctora Guadalupe y de la doctora Carol. Muy bien, participación de colegas, compañeras. Y pues en este sentido, lo que vamos a hacer es darles la palabra. No sé si alguien más quiere participar, sería bueno que vayan levantando la mano. Entonces, tenemos ahí a sus compañeras, Jessica, Guadalupe, Carol, doctor Francisco, doctora Ramos. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay algunos colegas que están intentando entrar a nuestra sala y tienen un problemita. Así que, por favor, vamos a dar, en este momento vamos a cerrar la sala, ya voy a cerrar la grabación